retirar el aspa de la lavadora Silver Nano, lo primero que vamos a hacer es con un destornillador, hacemos palanca por los lados y levantamos esta tapa. Una vez que levantemos la tapa, con un dado y un ratchet sacamos el tornillo. Una vez que hemos sacado el tornillo, ya tenemos libre el aspa. Ya la podemos jalar hacia arriba y extraerla. Hay que hacerle movimientos alternos para que despegue. A veces está un poco pegada en el eje. Aquí procedemos entonces a sacar el aspa. Tiene una canal allí que nos sirve para sacar el aspa. Y listo. Ahí entonces tenemos el eje y la tuerca, ¿ya?, que sujeta todo el conjunto motriz de la lavadora. Para que conozcamos un poco de la viscosidad, amigos, este que tenemos aquí, esto es queroseno. Es muy fluido, ¿verdad? Es muy poco viscoso. Y este es aceite usado de motor, es mucho más viscoso. Entonces, para aflojar, nosotros mezclamos este con este, o a veces también podemos usar este solo, porque al final sirve y lubrica. Si usted tiene spray, tiene químicos que son para destrabar roscas, bueno, eso también son válidos. Esto es por el caso de que no dispongamos de ese tipo de lubricante o destrabador de rosca. Podemos usar estas alternativas. Entonces, para sacar esta tuerca necesitamos un dado pues más grande que este. Fíjese, este es un dado 1 y un 16, y aún así no es suficientemente grande para acoplar en la tuerca. Sin embargo, no por esto no vamos a dejar de sacar la tina. El procedimiento que les vamos a explicar requiere bastante atención y paciencia. Eso que ustedes ven acá es aceite lubricante que yo le eché y lo puse a remojar, y hay que tener paciencia. Uno debe agregarle entonces, antes de empezar a aflojar, limpiarla con cepillo de alambre, quitarle toda la suciedad, y luego le echamos aceite, el aceite que usted tenga, aceite para freno, aceite de transmisión automática, cualquier aceite lubricante. Mientras menos viscoso sea el aceite, mejor. Inclusive queroseno, si tiene queroseno. Entonces lo dejamos remojando por lo menos 4 días y periódicamente le damos unos golpecitos a la tuerca para que el aceite penetre en los hilos de la rosca. Con una llave ajustable colocamos allí, ajustamos bien y ahí bien ajustada. Ok, entonces la llave ajustable la ajustamos acá en el cuadrante de la tuerca. No tenemos ajustable de esta, podemos usar una llave de tubo. Si no tenemos una llave de esta, podemos usar una como esta. Siempre con cuidado. La idea es no dañar la tuerca, ni dañar la lavadora, la tina. Mucha precaución, mucho cuidado. Hay que tener cuidado, no golpear la tina, no golpear abajo el plástico, no golpearse uno mismo la mano. Todo eso hay que tenerlo en cuenta.
Entonces con un taco de madera macizo podemos entonces darle pequeños golpes a la llave periódicamente para que el aceite se vaya incrustando entre los hilos de la rosca. Amigos, en este punto hay que tener mucha paciencia, eso no lo vamos a lograr en minutos. Este es un proceso que hacerlo periódicamente, cada hora, cada 3 horas, y hay que tardar el tiempo que sea necesario si no queremos romper nada. Hay que tardar, tomarse su tiempo, no forzar la tuerca, porque podemos dañar la tuerca, o podemos romper la tina, o podemos romper la lavadora. Entonces este movimiento, golpes, vamos cada vez golpearlo con cierta frecuencia, cada 2 horas, cada 3 horas, por lo menos. Entonces definitivamente que ya esté bien remojado, que ya hemos golpeado, incluso también debemos darle un golpe hacia adelante, no todo el tiempo hacia atrás, sino también hacia adelante, para que el aceite baje. Entonces ya dándole, como les dijimos, los golpes para adelante, hacia atrás. Con un pincel untamos aceite en la rosca cada 4 horas durante 4 días. Con la llave que agarre mejor que usted tenga, sea la ajustable o sea la llave de tubo, a partir del 5.º día podemos golpear con más fuerza hacia adelante y hacia atrás hasta que la tuerca comience a aflojar. Ella normalmente gira en sentido contrario a las manecillas del reloj para aflojar. Colocamos la llave en posición que nunca golpeemos la tina. Aquí no golpeemos la tina. Incluso cuando golpeamos, podemos sostener con esta mano acá, sin golpearnos nosotros, protegiendo, y en esta parte golpeamos con la madera suficientemente con fuerza para que vaya aflojando. Una sugerencia: si la llave ajustable es más pequeña que la de tubo, use la ajustable, y si la de tubo es más pequeña que la ajustable, no dude en usar la de tubo. Aquí yo usé las 2 llaves. Una vez que la tuerca ha aflojado, entonces ya podemos sacarla sin mayor complicación. Sacar esta tuerca permite sacar la tina y la transmisión. Aquí hemos terminado de sacar la tuerca. Quiero mostrarles para que se den cuenta cómo penetra el aceite. Este aceite tuvo más. Acá se muestra cómo remoja el aceite la rosca durante las 90 horas. En contacto con la rosca. Esto es aceite. Y el aceite penetra a través de la rosca. Si tenemos paciencia, este aceite aquí tuvo en contacto 90 horas aproximadamente. Usted le puede poner más, mientras más tiempo, más fácil va a ser cuando lo vaya a sacar. A veces, si no tenemos la herramienta, usamos la alternativa y somos cuidadosos, podemos hacer el mismo trabajo como si tuviéramos la herramienta original. Debemos tener mucho cuidado en no dañar las caras de la tuerca. Cuando no puedo lograrlo con herramientas convencionales porque no las tengo, puedo usar esta herramienta para extraer tuerca o cualquier otra acción que sea necesaria. En este caso usamos estas 2 llaves para sacar esta tuerca. El hecho de no tener un dado de una herramienta especial para extraer la tuerca
entonces uso estas dos. Y muchos pensarán que estas herramientas van a dañar la tuerca. Sin embargo, si lo usamos adecuadamente, estas son en todo caso los daños que puede sufrir la tuerca. Si se quiere, podemos ver que son aceptables. Esta es la huella de la llave de tubo. Aquí está la huella de la llave de tubo. Y acá en menor grado la huella de la llave ajustable. Sin embargo, como se puede observar, la tuerca y el hexágono más la rosca son perfectamente reutilizables porque tanto la rosca como la tuerca no sufrieron daño. La tuerca lo que está es un poquito magullada por las llaves utilizadas. Y cuando queramos también podemos usar el dado si lo tenemos. Para que vean que usando de manera consciente y de manera sabia podemos usar estas llaves que normalmente no utilizaríamos para extraer una tuerca como esta. Esta tuerca, si se dan cuenta, hace falta una llave de más de 1 pulgada. Aproximadamente esta llave de 1 pulgada y 1 y 3 octavos o 37 milímetros. Esa llave no es fácil, perdón, ese dado no es fácil obtener, un dado 37. Entonces aquí utilizamos por necesidad estas herramientas de manera segura. Esa es la palabra clave, usarlas de manera segura, de manera tal de no dañar ni la rosca de la hembra, en el caso de la tuerca, ni la rosca macho, y poder reutilizar nuevamente la tuerca. Esto es todo, amigos, espero ha sido de su agrado. Un saludo y hasta el próximo video. No olviden suscribirse a nuestro canal. Hasta luego.